Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Recordáis el salseo que hubo con ellos? Pues preparaos porque lo que está pasando ahora nadie lo veía venir. Olvidaos de las portadas y de las revistas, porque esto va mucho más allá. O sea, todo el mundo pensaba que después de lo de Erkencikus y todo el revuelo mediático su relación era pura fachada, ¿verdad? Que si era para promocionar la serie, que si eran solo amigos con química, lo típico. Pero yo, para ser honestos, siempre tuve la sensación de que había algo más. Y parece que no iba tan desencaminada. Lo que yo creo que está pasando, y esto es mi teoría personal, es que la fama, la presión, todo ese caos les hizo darse cuenta de algo súper importante sobre su propia felicidad. Y ojo que no hablo solo de felicidad de pareja, sino de felicidad a secas. Imaginaos el bombardeo constante, las miradas, las expectativas, eso te saca de quicio. Muchos dicen que su separación fue el final de la historia, pero yo sospecho que fue, en realidad, el principio de algo nuevo. Un reset para ambos. Y mira, me da igual lo que digan los demás, pero cuando ves sus vidas ahora, por separado, parecen más themselves que nunca. Can, por ejemplo, está a tope con su carrera internacional, pero no es solo eso. Se le ve más centrado, más tranquilo. Ya no es el torbellino alocado que conocimos al principio. Ha madurado, ¿sabéis? Se le nota en la mirada, en cómo habla de su trabajo. Y eso, chavalada, se consigue cuando te paras a pensar qué es lo que de verdad te hace feliz, más allá de los focos. Y Demet, ay Demet. Ella siempre ha sido más reservada, más terrenal, si me permitís la expresión. Y ahora, con su vida más centrada, con proyectos que elige a conciencia, se le ve radiante. De verdad que parece que ha encontrado su sitio, su paz. ¿Y eso, cuánto vale? Un dineral. Entonces, volviendo a la filosofía de la que os hablaba al principio. ¿Qué pasa cuando dos personas que lo tienen todo, fama, éxito, dinero, se dan cuenta de que eso no es suficiente para ser feliz? ¿Qué pasa cuando deciden poner su propio bienestar por delante? Pues que empiezan a construir una felicidad mucho más sólida, mucho más auténtica. Y creo que ahí está la clave de su historia, que va más allá de si están juntos o separados. La filosofía es, mi felicidad es mi prioridad. Y eso, señores, es una lección que todos podríamos aprender. No se trata de renunciar a nada, sino de saber que te nutre de verdad y que te drena. Y ellos, por lo que veo, han hecho ese ejercicio. Quizás se reencontraron en otro momento de sus vidas, con otras prioridades, con otras visiones. Quizás se dieron cuenta de que lo que funcionó en un momento, ya no lo hace y que está bien así. Y eso a mí me parece súper liberador. Rompe con la idea de que las relaciones son para siempre o que tienen que seguir un guión. Lo que yo intuyo es que, más allá de lo que veamos en redes, ellos han encontrado una forma de bienestar que no depende del otro. Y eso es, en mi opinión, el verdadero éxito. Pero bueno, ya os he contado mi rollo. Ahora os toca a vosotros. Pensando en todo esto en su pasado y en su presente. ¿Creéis que esa filosofía de la felicidad, que parece que han adoptado por separado, podría, algún día, volver a unirlos?